Tiene la palabra la asambleísta Marcela Holguín. Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional. Un buen día para usted, un buen día para los colegas asambleístas. Yo quisiera empezar señalando una preocupación muy grande que tengo en este momento, presidente y colegas, y es el hecho de que prácticamente en ninguno de los discursos de los asambleístas se ha topado hasta el momento a fondo el tema de los trabajadores. Lo que sugiere el Ejecutivo a través de esta propuesta de ley, lo que nos ha pasado la Comisión de Desarrollo Económico sobre el tema de los trabajadores, preocupa e inquieta grandemente, porque en este momento los trabajadores del país se están enfrentando a temas realmente complicados. Flexibilización laboral, regresión de los derechos de los empleados en el país, ola de despidos que ha venido ya desde hace 2 meses atrás. Si es que nosotros queremos honrar a los trabajadores de este país hoy, en su día, lo que tenemos que hacer es darles precisamente una ley que los proteja y los ampare. Esa será la forma correcta en que debemos trabajar en beneficio de los trabajadores en este día para honrar el aporte que hacen diariamente en beneficio de todos los ecuatorianos y el país. Lamentablemente, debo decirlo también y coincidir con varios de los asambleístas, como por ejemplo con el asambleísta Muñoz, es que la Asamblea Nacional se ha dedicado a priorizar el debate político atacando al contrario. Eso es lo que han hecho varios de los colegas en sus discursos, tanto ayer como hoy. Eso no es lo que esperan los ecuatorianos de nosotros, asambleístas. Ellos están hartos de la confrontación, están hartos de ver cómo las diferentes fuerzas políticas se atacan unas con otras, echándose la pelotita endilgándose la responsabilidad para dañar simplemente al otro, aquel que piensa distinto a lo que nosotros pensamos. Ya basta de revanchismos políticos, sobre todo ahora en situaciones en las que más unidos debemos de estar los ecuatorianos y en donde nosotros como legisladores, representantes del pueblo ecuatoriano, debemos aunar esfuerzos para en este momento darle al país una ley que verdaderamente les beneficie. Nosotros no estamos de acuerdo en archivar esta ley, para nada. Lo que debemos hacer es aquello que hemos venido ya practicando semanas atrás, hacer aportes que sean absolutamente propositivos, que impliquen mejorar la ley del Ejecutivo, una ley que realmente tiene mucho que desear, pero que debemos responsablemente mejorarla para darle al país una ley que verdaderamente necesitan los ecuatorianos. Y cuando hablo de eso, me quiero enfocar principalmente en 3 aspectos principales que son hoy por hoy la mayor preocupación de la ciudadanía. ¿Cómo conseguir alimento para nuestras familias? El tema de la salud para evitar contagios a propósito del COVID o en su defecto para aquellas personas que están contagiadas tengan la garantía de poder recibir los servicios sanitarios que en este momento necesitan. Y en tercer término, preocuparnos del empleo en el país. En este sentido, presidente, me permito, si es que es tan amable, poner a disposición de los compañeros asambleístas una presentación para que podamos compartirla y ver cuáles son nuestras propuestas desde el lado de mi despacho y evidentemente también desde el lado de la bancada de la Revolución Ciudadana. Me gustaría, por favor, presidente, confirmar si es que está la PPT a disposición de todos y la pueden ustedes ver, presidente. Ahí la tenemos. Bueno, básicamente, presidente, como les decía, lo más importante en este momento es que podamos tener una ley que nos beneficie a todos. Y para ello yo quiero empezar con algunos antecedentes que me parecen importantes y que nos ubique exactamente en la situación en la que estamos. Por supuesto que ningún gobierno tiene absoluta responsabilidad
de tener que tener una crisis sanitaria como la que estamos enfrentando. Esa no es responsabilidad del gobierno ni de ningún gobierno a nivel mundial. Lo que sí es de su responsabilidad es la forma en la que enfrenta la crisis sanitaria en la que estamos sumidos todos los ecuatorianos. Y el problema ha sido que hasta el momento 387,000 ecuatorianos habrían perdido su trabajo a propósito de la crisis del COVID. 25,550 empresas se han acogido a la suspensión laboral. 393,258 trabajadores habrían sido afectados. 4,807 empresas han aplicado la reducción de horas. 113,000 trabajadores serían parte de esta acción. En diciembre pasado, el desempleo era de 3,8%. Hoy podría llegar incluso al 10%, según lo ha dicho el propio ministro de la Producción. Cifras realmente alarmantes que nos ponen en una situación complicada, porque ahora estamos viendo cuán importantes han sido nuestros servidores públicos, nuestros servidores de la salud, que hasta hace poco e incluso ahora mismo están siendo despedidos de sus cargos cuando son aquellos que están, como se ha dicho, en primera fila, salvando nuestras vidas mientras nosotros estamos en casa. Si es que este proyecto realmente servirá para ayudar a la gente, debe enfocarse en defender los puestos de trabajo, generar nuevas fuentes de empleo, apoyar a las familias afectadas por la crisis y sobre todo garantizar los derechos de todos los ecuatorianos. Y en este sentido, antes de sugerir al ponente de la ley mi propuesta sobre el tema, debemos conocer que en el país 47 de cada 100 empleos son informales, esto según datos del INEC. Por eso considero que es absolutamente necesario virar los ojos y atender a las necesidades de los trabajadores autónomos. Y en este sentido propongo esto que lamentablemente no ha sido incorporado dentro de este informe: que los gobiernos autónomos descentralizados en coordinación con el gobierno nacional implementen un mecanismo de registro para que los y las trabajadoras autónomas de la economía informal que no estén afiliados al IES se inscriban en una base de datos que determine, entre otras cosas, su condición social, económica, de salud, para de una forma articulada tener los siguientes actos o acciones. 1, entrega de canastas de víveres o kits alimenticios. 2, acceder al bono de protección familiar por la emergencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social, evidentemente previa una verificación, y realizar visitas in situ para conocer el estado de salud de dichos trabajadores y también de sus familias. Otro tema que me parece, presidente, importante incluirlo en la ley, y que agradezco porque varios asambleístas también se han mostrado a favor de hacerlo, tiene que ver con los créditos quirografarios e hipotecarios en este caso. Antes de la crisis, aproximadamente 25,000 afiliados ya estaban en condición de mora. Esto lo dijo el gerente del IES. Y en esta semana, en la Comisión de los Trabajadores, el gerente del IES nos ha comentado que la mora patronal en este mes llegó a 7 en relación al 3,8 que se había registrado anteriormente. Por eso creo que es absolutamente necesario incluir en la ley un refinanciamiento a los créditos hipotecarios para aquellos afiliados o jubilados que tengan este préstamo y que de alguna manera hayan solicitado antes un refinanciamiento, pero que a propósito de la crisis no tengan el dinero para pagar las cuotas mensuales, que puedan ser sujetos de un refinanciamiento, hayan o no realizado uno con anterioridad. Quiero ser absolutamente clara en algunas propuestas que están en el informe, por ejemplo, del artículo 13 sobre la extensión de cobertura del IES. Resulta necesario incorporar la opción de que se extienda la cobertura para quien perdió su trabajo por la emergencia, a pesar de no cumplir con el tiempo de espera para la contingencia de enfermedad y maternidad. Con esto estamos asegurando una mayor cobertura. En el artículo 23 de los créditos y ayudas públicas para garantizar las fuentes de trabajo, es imperativo proteger el empleo. El beneficio debe aplicar solo para aquellas empresas que durante la emergencia sanitaria no hayan despedido a sus trabajadores y presenten un estado financiero que demuestre efectivamente su afectación. El artículo 25 de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, la Comisión da paso a más despidos con este artículo tal y como está redactado. Por lo menos en el proyecto del Ejecutivo se señalaba que a partir de la suscripción del acuerdo no podrían despedir a los trabajadores. Ahora se elimina esta protección, lo cual nos parece realmente nefasto.
En el artículo 26 de la sanción al incumplimiento del acuerdo entre las partes, hay que tener cuidado, colegas asambleístas, con las multas y considerar que para la aplicación de multas se debe tomar en cuenta las circunstancias, la gravedad de la infracción y la capacidad económica del transgresor. No pueden ser las mismas multas tanto para empleadores como para trabajadores. En el artículo 27.3, sobre las condiciones mínimas de la validez de los acuerdos, nuestra sugerencia es especificar que los acuerdos sean aprobados con el 50% más uno de todos los trabajadores de la empresa, porque así estaremos garantizando que estos acuerdos tengan el respaldo de la mayoría de los trabajadores. Creo que es importante decir que debemos, en este momento, más que nunca, defender el empleo en el país e incluir un numeral que establezca que para que tenga validez del acuerdo, las empresas no podrán, bajo ningún motivo, despedir a sus trabajadores. Además, debo decir que yo rechazo algunas de las propuestas que considero son regresivas, inconstitucionales e ilegales y que generarán a la postre mayor pobreza y desempleo. Artículo 29, que tiene que ver con el contrato especial emergente. ¿Cuál es esta? Se plantea una modalidad contractual inconstitucional que afecta el principio de progresividad y es regresivo en derechos. Se permitirá incluso la reducción del salario básico unificado del trabajador en general, imponiendo una reducción en los aportes a la seguridad social que son tan necesarios para la aplicación de esta misma ley. Hay que recordar que ya la ley establece en este momento una reducción de 40 a 30 horas semanales y que esta podría ser también una de las soluciones a aquellas empresas que lamentablemente están también afectadas por esta crisis, que en mayor o menor medida nos ha impactado a todos los ecuatorianos. Artículo 30 de la reducción emergente de la jornada de trabajo. Esta propuesta por sí mismo contradice el artículo 328 de la Constitución sobre la remuneración justa, el salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la población, y también contradice aquello que está establecido en el artículo 1 del acuerdo del Ministerio de Trabajo número 394, en donde se fija ya un salario básico unificado del trabajador en general. Si esta propuesta pasa, significará que los trabajadores no tendrán la plata que necesitan, incluso para cubrir sus necesidades básicas, porque no llegará su salario a cubrir los $400 que está estipulado como salario básico en este momento. En cuanto a la disposición reformatoria, conforme lo establece la Organización Internacional del Trabajo, la enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo deben considerarse como enfermedades profesionales, algo que está dicho por la OIT y que contradice el acuerdo que recién emitió el Ministerio de Trabajo, en donde supuestamente no estaría contemplado el COVID como una enfermedad profesional y en este sentido afectaría a los trabajadores, por ejemplo, que están en la primera línea, que se contraigan, que se contagien con la enfermedad y resulta que después no van a tener la posibilidad de tener indemnizaciones y tampoco la posibilidad de poner posibles demandas precisamente por los temas laborales, por lo que este derecho debe extenderse a todos los trabajadores en todas las áreas. Incorporar además me parece absolutamente básico una interpretativa del artículo 6, del numeral 6, perdón, del artículo 169 del Código de Trabajo, para que las empresas que estén afrontando un caso fortuito, como es el caso del COVID en este momento, o por fuerza mayor, que proceda únicamente la aplicación de este artículo cuando la imposibilidad de ejecutar la prestación sea definitiva. Solo de esta manera, colegas asambleístas, vamos a garantizar que las empresas no utilicen a conveniencia a este artículo y que no se despidan como ya se lo ha hecho alrededor de 400,000 personas o trabajadores públicos y también trabajadores privados. Para terminar, señor presidente, quisiera comentarle a usted y a quienes nos escuchan que dejarles una reflexión muy clara, y me permito leer algo muy puntual de los cientos y miles de correos que recibo a diario, al igual que muchísimos de ustedes, de los ciudadanos comunes y corrientes, por quienes debemos estar trabajando en este momento. Por ejemplo, uno de estos correos que lo recibí esta mañana, dice lo siguiente: excelente, los bancos no dicen nada sobre los créditos que tenemos la mayoría de ecuatorianos trabajadores, con sus altos intereses, porque están callados los banqueros y no proponen refinanciar las deudas con intereses racionales. No es posible
que son los únicos que no aportan en favor de los trabajadores, negocios y productores que tenemos deudas. Piensan que con sus regalos, sus mínimas limosnas, dizque aportan a la emergencia y apoyan al país, y no es así. Al señor Lenín Moreno ya les perdonó más de 400.000 millones de intereses. ¿Por qué al pueblo no hacen lo mismo? Y peor encima, que quieren que nuestro exiguo sueldo por ganar $1.000 nos quiten dinero para sostener sus fallas. ¿Qué piensan, que nosotros no comemos, que no tenemos hijos, que no tenemos deudas? ¿Qué piensan, que existen ahorros que dispongamos para subsanar esta crisis? Pues no, vivimos del día a día, sufriendo por el mañana. Por favor, asambleísta, escuche a su pueblo. Seguramente este tipo de mensajes nos llegan a diario a todos y cada uno de los 137 asambleístas. Es momento entonces de preguntarnos qué vamos a hacer por aquellas personas que realmente están viviendo del día a día. ¿Cómo quitarles plata que no les alcanza para darles de comer a sus hijos, para imponerles un nuevo impuesto que realmente en este caso no van a tener la posibilidad de pagarlo? Nuestro compromiso, insisto, debe ser con la gente, y hoy más que nunca esto debe ser demostrado aquí en esta Asamblea Nacional. Hemos dicho una y mil veces que tenemos frente a nosotros una posibilidad y una responsabilidad histórica. Dejemos de decirlo entonces, asambleístas, y actuemos para que efectivamente así sea y poder estar a la altura de las circunstancias. No vaya a ser que también se nos traslade a nosotros, y me temo muchísimo que esto ya está ocurriendo, lo que decía ayer, termino, señor presidente, lo que decía ayer el asambleísta Celi, que no solamente el gobierno tiene mal puesta la mascarilla y en lugar de tenerla en la boca la tiene en los ojos. No vaya a ser que los ciudadanos ecuatorianos digan exactamente lo mismo con nosotros, con un agravante adicional, que la mascarilla no la tenemos en la boca ni en los ojos, sino que la tenemos en los oídos, porque no estamos sintonizándonos con las verdaderas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y no estamos escuchando el clamor ciudadano en una época tan difícil por la que todos estamos atravesando. Que esto no nos impida, señor presidente, colegas asambleístas, escuchar a la gente. Gracias. Buenos días.